Saludos, soy el doctor don Jorge Manuel Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Derecho, soy doctor en Historia del Arte también y soy presidente del Centro Español de Sindonología. Y hoy vamos a hablar de la historicidad de Jesús. Es decir, vamos a plantearnos dos preguntas básicas. Por una parte, ¿es Jesús un personaje histórico? Es decir, ¿se le puede concretar en un momento concreto de la historia? Se puede determinar que existió. Y por otra parte, ¿es Jesús el que nos presentan los evangelios? Porque esa es la segunda parte de la pregunta. Es decir, si supiéramos que Jesús existió, pero no tiene nada que ver, o no sabemos nada de su vida, pues nos quedaríamos exactamente en lo mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Vamos a hablar de esto porque estamos en el Centro Español de Sindonología, que es una asociación cultural, por tanto sin ánimo de lucro, que tiene como objeto el estudio de la figura histórica de Jesús de Nazaret, pero básicamente a través de las reliquias, es decir, de los documentos que se atribuyen a Jesús, siempre que se puedan estudiar desde un punto de vista científico. Pues bien, esta es una charla que casi podríamos decir que es un poco pues una introducción general del personaje como Jesús de Nazaret, que es realmente el que nos interesa. Entonces, lo primero que hay que decir es que la historicidad de Jesús no es un problema que se plantee antes del siglo XVIII. Es decir, prácticamente durante casi 18 siglos nadie había discutido que Jesús fuera el que describen los evangelios, porque nadie se había preocupado en poner en solfa o en discutir lo que se consideraban documentos auténticos y no discutidos. Sin embargo, esto cambia, empieza a cuestionarse en ambientes muy concretos de personas que tienen pues una determinada ideología. Es decir, en el siglo XVIII, entre enciclopedistas e ilustrados, por ejemplo, pues es cuando empieza a ponerse en duda que realmente nos ha llegado bien la figura de Jesús de Nazaret. Prácticamente todos los que cuestionan, o todos los primeros que cuestionan esta figura, esta historicidad de Jesús, eran iniciados o seguidores de filosofías gnósticas o racionalistas. De hecho, el primer autor que cuestiona directamente los evangelios es un tal Hermann Samuel Reimarus, profesor alemán de lenguas orientales, y concretamente en una obra que se denomina La apología de los adoradores racionales de Dios, y libro que fue publicado tras su muerte en 1778. Pues bien, a partir de este momento, el momento en que alguien introduce la duda, lógicamente es necesario contestar. Es decir, no se pregunta hasta que nadie se lo plantea, pero una vez alguien se lo plantea, es necesario ver si tenemos una fundamentación suficiente sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y a este respecto, yo tengo que decir que voy a seguir las ideas que sencillamente expone en su libro Hipótesis sobre Jesús Vittorio Messori, que me parece una persona con un suficiente nivel intelectual como para haberse planteado correctamente esta cuestión, y además que habla de una forma sencilla que cualquier persona con una mediana cultura puede entender y puede pues seguir. Entonces, en su libro Hipótesis sobre Jesús, Vittorio Messori plantea que existen tres hipótesis, básicamente, que son las que se han estado, dijéramos, discutiendo o planteando. Por una parte, lo que él llama la hipótesis crítica, por otra parte, la hipótesis mítica y por otra parte, la hipótesis de fe. ¿En qué consisten estas tres alternativas? La primera alternativa es la hipótesis crítica, que podríamos concretar en una idea, si se quiere, que tiene dos parámetros, que son de hombre a Dios. Es decir, según los críticos, Jesús efectivamente sería un personaje histórico, sería un hombre, pero que con el transcurso del tiempo había sido mitificado, había sido pues convertido en un Dios. Pero exactamente esto es lo que tenemos, es decir, la base sería sencillamente un hombre normal y corriente que después habría sido divinizado. En esta línea podemos encontrar autores como, por ejemplo, Renan o Loisy, quienes pues en el siglo XIX y Loisy pues a principios del XX también,
pues mantienen esa hipótesis, ¿no? Es decir, Jesús ha sido divinizado con el transcurso de los años. Básicamente, este planteamiento sería el siguiente. En los orígenes, la fe cristiana se funda en un hombre más o menos excepcional, porque también hay variantes al respecto, que se habría divinizado posteriormente por sus discípulos atribuyéndole milagros y resurrecciones de muertos, pero que evidentemente eso no tiene una base histórica. Según esto, no podríamos saber realmente cómo ocurrieron los hechos, ya que los evangelios son documentos de fe y no de historia. Es decir, no cuentan una historia, sino que crean o están dirigidos a la creación de un pensamiento de fe. Entonces, ese tal Jesús, pues quizá fue un predicador itinerante, quizá un loco exaltado, en fin, hay diversas opiniones al respecto. Sin embargo, esta hipótesis crítica tiene alguna objeción que hacer, porque es impensable que precisamente sean los judíos quienes hayan divinizado a un hombre, porque si hay algo que tienen claro los judíos es precisamente que solo existe un Dios, y que dentro de un contexto judío se haya creado la divinización de un personaje, por muy excelso que fuera, es bastante discutible. De hecho, pues lo normal es que las rebeliones que han tenido muchas veces los judíos se han producido por la imposición de dioses ajenos. Es decir, que es muy extraño que vayan a hacer esto. Y además es que puestos a divinizar a alguien, parece inconcebible que se les ocurra divinizar a una persona que desde un punto de vista humano pues no tuvo ningún éxito, y además muerto en una situación de impureza y de maldición de Dios. Es decir, el Deuteronomio dice: maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Esa es una de las razones por las que los judíos, dirigidos por los sacerdotes que conocían lo que decía el Deuteronomio, exigen a Pilatos que Jesús muera crucificado, porque eso era una forma de acabar con Cristo, pero también de acabar con el cristianismo. Pues bien, pensar en un crucificado que sea Dios, desde un punto de vista de la cultura judía, es no solamente desconcertante, sino además blasfemo, es decir, inconcebible desde todos los puntos de vista. Pues bien, esta situación no se dio en toda la historia de Israel. Nunca se ha divinizado a nadie en Israel, y mucho menos pues con un personaje así. Es decir, realmente el martirio colectivo de los judíos se produce precisamente como reacción ante las divinidades paganas. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que esta hipótesis de momento no deja de ser un absurdo, es decir, tenemos que sacarlo del contexto judío, tenemos que descontextualizar el personaje para que se pueda pensar en algo parecido. ¿Puede tener más éxito la segunda hipótesis, la hipótesis mítica? Es decir, tenemos un mito, más o menos un dios, que se ha convertido en un hombre, es decir, que se ha materializado y se le ha dado una forma humana. Según esta segunda hipótesis, Jesús sería un mito progresivamente humanizado, diríamos. En esta línea podemos conocer como uno de los autores más característicos a Rudolf Bultmann, que era catedrático alemán de teología. Es curioso que Bultmann tiene un grandísimo prestigio en muchos ambientes, pero normalmente no se dice que fue uno de los pocos catedráticos que mantuvo Hitler en su cátedra una vez tomado el poder en Alemania, porque lógicamente sus ideas venían muy bien a las del nacionalsocialismo alemán. Es decir, Dios no podía haberse hecho judío, y tenían aquí a un personaje, Bultmann, que tenía como objetivo precisamente ese, es decir, que no se pudiera decir que Dios se había hecho judío nunca. Pues bien, esta hipótesis mítica también tiene sus puntos débiles, ¿no? Porque efectivamente los evangelios, según esta hipótesis, serían algo puramente simbólico. No tendrían acontecimientos reales tampoco, no se referirían a ellos. Pero no porque no hayan existido, sino porque son la materialización de algo que es anterior a los evangelios y que se da en todas las culturas, ¿no? Es decir, sería la versión de un mito antiguo y anterior al cristianismo, un Dios que se encarna, sufre, muere y resucita por la salvación de los hombres. Ahí está el mito de Osiris, ¿no? Se habla mucho de eso, ¿no? Jesús no sería más que una versión humanizada del mito de Osiris.
Existen también dos variantes. La escuela mítica atenuada piensa que existió un cierto judío al que revistieron con todo este complejo de mitos y que de ahí salió la figura de los evangelios. Y la escuela mítica racional ni siquiera admite que hubiera un hombre, es decir, se cree que Jesús es una figura expresamente inventada y concretamente pues no tendría ni siquiera ninguna base real. Sin embargo, la concreción de un mito, y eso lo sabemos claramente, necesita mucho tiempo y ausencia de testigos. Es decir, pensar en una mitificación teniendo gente que ha sido testigo de los hechos que han ocurrido y que puede desmentir completamente al mitificador y además pues teniendo una proximidad a los acontecimientos que se cuentan, pues la verdad es que es bastante extraña. Por eso, precisamente, esta hipótesis tiende a partir de un presupuesto, que es considerar como un dogma que los evangelios se escribieron muy tarde, entre el siglo II o el siglo III, y no por judíos, porque los judíos sentían aversión hacia los mitos paganos, y además el mito de un Dios sufriente pues encaja muy mal con la idea de Yahvé, que es el único Dios que ellos tienen, ¿no? Así que tendría que haberse escrito, como digo, fuera del contexto judío también y muy posteriormente. Es decir, esta segunda hipótesis también puede considerarse en cierta medida absurda, porque de momento tendría que descontextualizarse todo para que se pudiera plantear siquiera. Lo sorprendente es que estas dos posturas son totalmente antagónicas, hasta el punto de que los mayores críticos contra los míticos, los críticos son los que más discuten a los míticos, los míticos a los críticos. Es decir, la batalla más furibunda no se libra entre creyentes y no creyentes, sino entre críticos y míticos, quienes se acusan mutuamente de contradicciones, absurdos e incluso de mala fe. Esto es lo que ocurre pues, prácticamente en la literatura anticatólica, anticristiana del siglo XIX. Sin embargo, es cierto que tienen algo en común, que es el enemigo. Es decir, frente a un enemigo común unen sus fuerzas. Y así podemos encontrarnos con que están de acuerdo en negar que los evangelios sean históricos, eso lo dirán tanto unos como otros, y de acusar de acientifismo a los que se decantan por la solución de la fe, que es de la que vamos a hablar a continuación. Lo curioso es que los atacados, paradójicamente, no van de sobrados por la vida. Es decir, los creyentes no pretenden decir que sus argumentos sean evidentes, como a veces hacen los críticos de los míticos, quienes consideran que no necesitan ningún tipo de demostración. Ellos afirman que tal hecho no es histórico y no necesitan demostrar por qué no es histórico, simplemente lo afirman. Pues bien, esto no lo suelen hacer los creyentes. Los creyentes no pretenden decir que sus argumentos, como digo, no necesiten demostración. Es más, tenemos un ejemplo muy claro, el de Pascal. Dice él, los creyentes, después de haber tratado de utilizar su razón del mejor modo posible, confiesan que el último paso de la razón consiste en reconocer que hay una infinitud de cosas que la superan. Y esto, si nosotros preguntamos a gente que tenga fundamentada su fe, nos lo va a decir siempre. Es decir, yo puedo llegar hasta un determinado punto, pero a partir de ese punto pues está la fe. Pues bien, esto es una actitud que contrasta precisamente por el orgullo que manifiestan aquellos que creen que sus argumentos no necesitan ningún tipo de demostración. ¿Qué más tienen en común los críticos y los míticos? Bueno, pues hay una contradicción que se da en unos y otros. Por un lado, subestiman y minusvaloran los documentos cristianos considerándolos no históricos. Según hemos dicho, eso es lo que admiten en común. Pero por otro lado, es muy frecuente que tomen el Nuevo Testamento a la carta, aceptando o rechazando los versículos según les convenga. Es decir, no aceptan que los evangelios sean históricos, ni se pueden tomar al pie de la letra, pero sin embargo luego asumen al pie de la letra que Jesús tenía hermanos porque lo dicen Mateo y Marcos, y que lo dicen los discípulos de Jesús. O sea, citan literalmente una frase del evangelio como si estuviera, absolutamente indiscutida de ninguna clase. No habíamos quedado en que no se pueden tomar en serio estos argumentos, entonces ¿por qué se asumen cuando conviene? Esto es algo bastante discutible, ¿no?
Entonces, ¿en qué se basa esa selección si todos los documentos que poseemos son falsos? Entonces no habría que hacer ningún caso de nada y se acabó. Pero esto es un error en el que caen con una cierta frecuencia. ¿Qué tienen en común también? Bueno, pues tienen una tercera cosa en común, que son sus conclusiones. Consideran que los evangelios habrían sido redactados por la comunidad cristiana primitiva, que es un ente que no sabemos muy bien qué es, de acuerdo con sus intereses. Es decir, unos habrían realizado la mitificación de un hombre o la deificación de un hombre y otros habrían concretado un mito en un hombre. Pero en cualquiera de los casos, ellos distinguen radicalmente entre lo que se llamó a finales del siglo XIX y principios del XX el Cristo de la fe frente al Jesús de la historia. Es decir, una cosa es el personaje de los evangelios y otro completamente distinto sería Jesús de existir. Hay que tener en cuenta que estos argumentos o algunos de los argumentos que utilizan tanto críticos como míticos son en cierta medida tramposos y es lo primero que hay que reconocer sencillamente. Porque, como he dicho, no alegan ningún dato histórico que contradiga a los evangelios. Los ataques que hacen a la historicidad de los evangelios se basan en argumentos de carácter filosófico, mitológico, literario, etc. Los que estamos acostumbrados a valorar las pruebas, precisamente porque nos dedicamos al derecho, tenemos una cosa muy clara. Si nosotros tenemos el testimonio de una persona o un documento, podemos ponerlo en duda, pero necesitaremos por lo menos otro testimonio u otro documento que contradigan lo que nos dice el primero. No se puede, sin más, poner en discusión una intervención de alguien, que sea un testigo o una prueba documental, si no hay ninguna base para ello. Es decir, simplemente decir esto es mentira porque yo no creo que sea verdad, no es ninguna argumentación. Por tanto, esto es una falsedad, esto es un argumento falso. En segundo lugar, pues, y en la misma línea, muchas veces se da por probado lo que se tiene que demostrar. Cualquier parecido con algún relato precedente no prueba que no ocurrieran los hechos. Por ejemplo, siguiendo el mismo tipo de argumentación que utilizan los míticos, un autor del siglo XIX, principios del XX, llega a la conclusión de que Napoleón es un mito y que no existió nunca. Es decir, fue un personaje que nació en Oriente o que vivió, que en realidad está demostrándose que tuvo un esplendor en su vida, etc. Es decir, utilizando las mismas argumentaciones que se utilizan para discutir la historicidad de Jesús, se podría discutir la historicidad de cualquier otro personaje siempre que tuviera un ciclo vital parecido a lo que podía ser un mito antiguo. Pero insisto que eso, una cosa es afirmar y otra cosa es probar. Por otra parte, está claro que muchas veces lo que hay detrás de la argumentación del autor es una ideología que se quiere reivindicar. Alguien decía en una ocasión que la ideología es lo que se utiliza en lugar de las ideas. Es decir, cuando alguien no tiene ideas, pues coloca una ideología que es una solución que le permite no pensar. Independientemente de eso, lo cierto es que la ideología está muchas veces detrás de estas posiciones críticas o míticas sobre la figura de Jesús, porque lo que se pretende es arrimar el ascua a la sardina del pensamiento filosófico, teosófico o como sea, del sujeto que está intentando discutir la historicidad de los evangelios. Es decir, a Jesús se le han puesto muchos ropajes a lo largo de la historia. Es decir, siempre se ha intentado ver como una causa de legitimación de los pensamientos que determinados autores tenían. Entonces, es curioso ver que hay tantas versiones de la historia de Cristo como filosofía sobre él. Yo simplemente viendo algunas imágenes de internet, pues basta con que uno compruebe que Jesús se ha presentado muchas veces como un hombre muy moderno, como un esclavo liberado, como Superman, como, en fin, como el primer feminista, como el primer comunista. En fin, según la ideología dominante en un momento determinado, durante mucho tiempo se ha atribuido esa ideología misma a Jesús. Es decir, se le puede presentar como un maestro gnóstico, como un genio religioso, como un moralista, como un comunista, como un prototipo de Lario, como un libertador, como un hippie, como un feminista, como un ecologista, y todo cabe, porque
pensar en libre, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que tampoco podemos ser ingenuos, ¿eh? Algunas de estas posiciones de algunos de los autores que hablan sobre Jesús son posiciones que son perfectamente explicables desde ese punto de vista. Es curioso que acusen de parcialidad a los creyentes, pero por su parcialidad en ocasiones es manifiesta y muy visible. Por ejemplo, algunos estudiosos supuestamente objetivos afirman expresamente que su intención es desmontar el Evangelio versículo a versículo, tal cual dijo Bullman, ¿eh? Es decir, mi objetivo es desmontar el Evangelio versículo a versículo. Hombre, no buscar la verdad, no, desmontarla. Por otra parte, se demuestra un espíritu totalmente científico, lanzando puras hipótesis como algo definitivo e indiscutible. Es decir, un autor manifiesta que según él Jesús fue de una determinada manera, y el siguiente cita al anterior, y el tercero citará al primero y al segundo, y ese es el argumento de autoridad que se da. Es decir, esto me recuerda cuando hace años se discutía o se afirmaba en las tertulias televisivas que ¿qué se puede esperar de una iglesia, la Iglesia Católica, que dudaba de la existencia del alma en las mujeres? Bueno, pues alguien se molestó en preguntarse de dónde venía esa afirmación y encontró que efectivamente había autores que citaban a otros autores, que citaban a otros, que citaban a otros, que citaban a otros, y siguiendo se llega a uno que hace una cita sin ningún tipo de fundamentación. Aparte de que sería verdaderamente estúpido que la Iglesia hubiera dicho semejante cosa alguna vez, porque basta con que se lea en los Evangelios lo que dice la Virgen en el Magnificat: engrandece mi alma al Señor. A no ser que piensen que la Virgen es el único ser humano femenino con alma, pues lógicamente tendría que ser bueno, o es una excepción o las mujeres tienen alma. Esto no se ha discutido nunca jamás en la filosofía o en la teología católica. Bueno, pero así se escribe la historia, ¿no? Es decir, hay una falta de humildad considerable en aquellos que creen que no es necesario rebajarse a demostrar las cosas que afirman sin más. Por otra parte, no es casual que todas las corrientes y las teorías bíblicas estén relacionadas de alguna manera con Alemania. Dice Vittorio Messori que Alemania es el país de la abstracción y de las grandes construcciones filosóficas, y es verdad. Parece que tienen una tendencia a crear verdaderas argumentaciones. No hace falta más que fijarnos que Marx, Hegel, Nietzsche, Hitler, etcétera, todos estos señores tienen un origen común. Y bueno, pues tienen una cierta tendencia, cosa que es admirable en algunos aspectos, a crear verdaderas construcciones filosóficas. Pero desgraciadamente, pues esto también puede llevar a crear ideologías que no tengan demasiada fundamentación o incluso que sean realmente nocivas para el género humano. Una cosa no quita la otra. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que en todas las universidades alemanas se estudiaba teología y que para hacer un doctorado en teología es necesario decir algo nuevo. Por tanto, cuando hay una exigencia de proliferación de estudios de doctorado, pues el que ha dicho lo que dice la tradición no dice nada nuevo, tiene que decirse algo nuevo, y la innovación a veces está fundamentada y a veces simplemente se basa en la propia intuición o el propio planteamiento personal de quien la realiza. Es más, en la actualidad muchos luteranos tienen la idea de que la fe, para ser pura, no tiene que basarse en nada, tiene que ser algo como una especie de donación, un don de Dios que no tenga ningún tipo de base de carácter personal, ni antropológica, ni nada de esto, ¿no? Es decir, que la fe verdadera es aquella en la que no se apoya en nada. Qué curioso, desde luego es una posición que es completamente contraria a la que se han mantenido por parte de autores católicos tradicionales, empezando por San Agustín, que dice que la fe entra por el oído, ¿eh? Es decir, que es algo que se escucha en primer lugar. Bien, no obstante lo cual, pues hay que reconocer que estas posiciones radicales en contra de la historicidad de Jesús han hecho, a la larga, un gran bien a la Iglesia Católica y al cristianismo en general, porque
a veces los argumentos que se utilizan son argumentos que son dignos de ser escuchados, porque efectivamente hay que tender a dar respuesta a las preguntas que se nos hacen. Y aunque estén más o menos fundadas, pues hay que argumentar en ocasiones por qué se discute lo que se discute. Así que la crítica es una forma también de hacer progresar a la ciencia, ¿eh? Y en cierta medida tenemos que estar muy agradecidos, y los que mantenemos la hipótesis de la fe tenemos que reconocer que la discusión ha permitido que muchas cosas que se daban por supuestas se estudiaran, incluso que se descubriera su verdadera naturaleza. La tercera hipótesis, que es la que vamos a seguir, es la hipótesis de fe. La hipótesis de fe es que Jesús existió y es el que nos dicen los evangelios. Incluso más, que Jesús es Dios y se manifiesta como tal. Según esta teoría, esta hipótesis, Jesús sería, como digo, el Jesús de los evangelios y, por tanto, el Señor y el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque es verdad que el cristianismo es una religión que se basa no en el libro, se basa en la historia. Es decir, el cristianismo tiene como un elemento fundamental su historicidad. La fe cristiana está basada en lo que los evangelios nos presentan a Jesús auténtico y que ocurrió realmente lo que allí se dice. Esto es distinto de lo que ocurriría con otras religiones, que muchas veces se confunden con religiones lo que son meras filosofías. Por ejemplo, Buda, Confucio, etcétera, son personajes que pudieron no existir o ser un mito o no tener nada que ver con lo que se dice de ellos. Y no pasaría nada porque eso dejaría en pie totalmente su filosofía. Es decir, estamos hablando de un pensamiento, de una filosofía, de desprendimiento, en fin, lo que se quiera, que puede mantenerse aunque el personaje que se supone que dijera todo eso no existiera, nos da igual. Esto no ocurre en el caso de Cristo. Cristo tiene que ser un personaje histórico para que el cristianismo sea real. Si no, no hay una filosofía detrás del cristianismo que sea lo que puede sustituir a lo que dicen los evangelios. Por eso es esencial que algunos de los datos que tenemos en los evangelios sean históricos. Por ejemplo, mínimamente que Jesús fue un personaje que nació y vivió en el Israel del siglo I y que resucitó después de morir ajusticiado. Es decir, la base por lo menos del credo. Es decir, aquí tenemos un elemento que de no existir no hay nada que defender en el cristianismo. Pero el tema es, ¿tenemos fuentes suficientes como para poder plantear la respuesta a estas preguntas? Pues podemos hacer un pequeño esquema, ¿no? Es decir, ¿qué fuentes podemos utilizar para comprobar que lo que dicen los evangelios es verdad o no? Pues lógicamente el contenido de los evangelios se apoya en varios aspectos de distinta importancia. Por una parte, en la arqueología. Por otra parte, en textos no cristianos y, más aún, en las fuentes cristianas. ¿Hasta qué punto son fiables cada uno de ellos? Pues vamos a ver. Por una parte, empezando por la arqueología. Es verdad que la arqueología no nos habla directamente de Jesús, pero confirma la exactitud del marco en el que se desarrolla su vida. Como dice Vittorio Messori, ¿alguien haría un marco auténtico para un cuadro falso? Es decir, si son cosas que son accesorias, pero todas las cosas accesorias que se mencionan tienen una correspondencia con la realidad exacta de los lugares y de las circunstancias y de las condiciones sociales que se están mencionando, eso nos permite conocer que efectivamente ese contexto está en torno a una serie de afirmaciones que pueden ser verdad. Realmente, dentro del estudio arqueológico que se ha producido sobre todo desde la constitución del Estado de Israel, pues la verdad es que en general toda la Tierra Santa se le ha llamado el quinto evangelio, porque comprueba, y la arqueología lleva 150 años, sobre todo los últimos, pero 150 años arrojando luz sobre la narrativa bíblica, comprueba, como digo, la arqueología muchas de las cosas que se dicen.
Por ejemplo, en los evangelios siempre se dice que se sube a Jerusalén. Claro, Jerusalén está en una montaña. Y así tantas cosas, el lago de Genesaret, en fin, un montón de aspectos que vamos a ver que existen o que se han comprobado desde el punto de vista arqueológico. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos rápidamente. Nazaret. Hubo autores en el siglo XIX y XX que consideraron que Nazaret era un mito, era un nombre irreal que no se correspondía con una población. Sin embargo, la arqueología nos ha demostrado que en torno a la ciudad de Nazaret, que antiguamente fue una pequeña población, existen un culto continuo de siglos. Es decir, la casa de Nazaret ha sido venerada durante muchos siglos, no es una cosa que se inventaran anteayer los estudiosos, ¿no? Bueno, pero existe Nazaret y además está a 2 kilómetros, un poco más, de Séforis, que era la ciudad que se construía mientras los constructores estaban en Nazaret y toda la gente que trabajaba en la construcción de Séforis, por ejemplo. Y por esto me remito a la charla de qué era Jesús. También, por ejemplo, como digo, el mar de Galilea. Bueno, pues efectivamente sabemos que había pescadores, se ha encontrado una barca del tiempo de Jesús que se corresponde precisamente con una barca de pesca. Se habla del mar de Galilea, se dice que hay tormentas inesperadas. Eso es una comprobación real de algo que hoy día también ocurre, es decir, es un lago, pero un lago en el que se producen verdaderas tormentas y a veces de un gran oleaje. Claro, que Bullmann nos diga, por ejemplo, que en realidad tales tormentas son un invento de los apóstoles y que en todo caso pues ese pequeño oleaje habría sido arreglado simplemente porque, no por las palabras de Jesús, que evidentemente Jesús no podía parar las aguas, sino que habrían sido los apóstoles quienes habrían tirado una serie de odres de aceite que tuvieron como misión el parar el oleaje. Pues lógicamente esto no nos da la risa, porque Bullmann evidentemente es un señor del siglo XIX-XX de Alemania, pero no tiene ni idea del tamaño que tiene el lago de Genesaret o mar de Galilea. Es decir, está hablando simplemente buscando una posible explicación para no admitir como real un hecho que se menciona en los evangelios. Otra de las cosas que han sido grandes descubrimientos arqueológicos, una de ellas ha sido el hallazgo de la casa de Pedro en Cafarnaún. Es decir, el descubrimiento arqueológico de Cafarnaún, que era una ciudad que estaba devastada y que no se conocía dónde estaba realmente, cuando se empieza a excavar se encuentra que muy cerca de lo que había sido la sinagoga había una casa que tenía una habitación convertida en una pequeña iglesia doméstica y encima de esa misma habitación se había construido una iglesia bizantina octogonal, lo cual es un signo claro de que ahí había una reliquia. Bueno, pues es decir, un lugar sagrado, eso es lo que marcan los octógonos. Bueno, pues ahí tenemos que la excavación nos ha demostrado que efectivamente esto pudo ser perfectamente la casa de Pedro en Cafarnaún, puesto que también tiene desde casi el tiempo apostólico un culto ininterrumpido, es decir, era un sitio que se había considerado, aún antes de que el cristianismo fuera una religión importante en la zona, pues eso, es decir, que ya había un lugar considerado como tal. Las descripciones que se hacen de Cafarnaún son exactas absolutamente. Por ejemplo, las casas de la ciudad en las que se andaba por los tejados, donde a veces se podían levantar las tejas y colocar, pues a través de las vigas, dejar descender a un paralítico, como se describe que ocurre en Cafarnaún. Todo eso es real. Es decir, las excavaciones arqueológicas y los estudios arqueológicos nos demuestran que el cuadro que se cita en los evangelios es absolutamente exacto. También podemos saber que las localizaciones arqueológicas de los lugares de la pasión coinciden exactamente. Es decir, el Calvario, el Gólgota. Durante un tiempo se dijo, no pueden ser lugares históricos, el Calvario y el Gólgota actual,
que está dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, porque esto estaba dentro de la ciudad amurallada y lógicamente Jesús se dice que es crucificado fuera. Claro, bueno, pero es que lo que ha cambiado es el trazado de la muralla. Entonces ahí tenemos pues una serie de constataciones que la arqueología nos ha dejado manifiestas. Por ejemplo, otro tema que, como tantos otros que podíamos citar, la famosa piscina probática. La piscina probática se dice que era una piscina de 5 pórticos. Y claro, Bullmann dice, claro, está clarísimo que esta es una referencia mítica, porque una piscina de 5 pórticos, o sea, una piscina pentagonal, esto lo acaba de deducir él porque sí, una piscina pentagonal, ¿dónde se ha visto un edificio pentagonal? Además, esto es clarísimamente una referencia al Pentateuco, es decir, los libros del Antiguo Testamento. Cuando el paralítico dice que nadie le ha introducido en la piscina, quiere decir que nadie le ha introducido en las Escrituras. Y Jesús ya dice que no es necesario que se introduzcan las Escrituras porque Él le da la vida. Entonces, clarísimamente, esto hay que interpretarlo no como un hecho histórico, sino como un hecho puramente mitológico que trasciende lo real. Curiosamente, han llegado los excavadores de Israel, han cogido el texto de Juan, han excavado donde dice Juan que está la piscina probática y se han encontrado un edificio con 5 pórticos, es decir, los 4 laterales y uno por medio. Bueno, pues ¿en qué acaba lo que dijo Bullmann? Pues que era una bonita elucubración que no tenía ningún tipo de base. Y ahí la tenemos. Cosas como, yo qué sé, el huerto de los olivos, ¿no? Es decir, sabemos que los rebrotes de los olivos bueno, es decir, hay una serie de, que hay que dar el dato primero. Hay 8 olivos en el huerto de los olivos que considerado como tradicionalmente como el lugar donde Jesús realiza la oración antes del inicio de su pasión y donde fue prendido. Pues efectivamente en ese monte había olivos. Flavio Josefo, que es un poquito exagerado en ocasiones, dice que los romanos cortaron todos los árboles de Jerusalén. Bueno, eso yo creo que es un poco, repito, un poco exagerado. Pero independientemente de ello, aunque se hubieran cortado los olivos rebrotan. Y hoy día podemos afirmar, con los estudios arqueológicos correspondientes, que por lo menos parte de esos olivos son del tiempo de Jesús. O ya existían cuando Jesús estuvo allí, o han rebrotado y por tanto ya había otros olivos en ese sitio. Cosas que se han discutido muchísimo, por ejemplo, Caifás, ¿cómo iba a haber un sumo sacerdote que fuera Anás y Caifás y tal? Bueno, todo esto está demostrado, pero es que incluso se ha encontrado un osario de Caifás, y ahí pone el nombre correspondiente. Es un osario importante, muy historiado, como correspondería a un sumo sacerdote. Se ha encontrado la posible casa de Caifás, es decir, el lugar donde el sumo sacerdote viviría, porque es una edificación que tiene unas mazmorras en su interior, en la parte baja. ¿Cómo es posible que un particular tuviera mazmorras en su casa? Lógicamente, esto es un edificio importante. Los arqueólogos están de acuerdo en pensar que San Pedro in Gallicantu está junto a la que sería la casa de Caifás. Bueno, todo esto nos llevaría a cada cosa de estas a explicarlo profusamente, pero hay hallazgos muy antiguos que ya se dan por asimilados. Por ejemplo, Poncio Pilato. Poncio Pilato es citado en los evangelios como prefecto. Según parece, el grado jerárquico que le correspondería a Poncio Pilato no es prefecto, tendría que ser procurador o algo así. Y sin embargo, pues el Evangelio utiliza una expresión que por supuesto había sido discutida. Esto es un fallo, esto demuestra que el Evangelio se ha escrito mucho después, no se conocía exactamente la terminología, etc. Y llega en 1961 en Cesarea Marítima y se halla una piedra que es la dedicación de una construcción a Tiberio realizada por Poncio Pilato, al que se denomina prefecto de Judea. Mira tú por dónde
ahí tenemos la datación es exacta, el personaje que no se mencionaba prácticamente, que se consideraba que podía ser hasta en cierta medida mitológico, el de Poncio Pilato, pues aparece. Y no solamente eso, sino que aparece con la denominación que se le da en los evangelios. Sorprendente. Pues así hay muchos datos que podemos encontrar en la arqueología. La arqueología, por ejemplo, nos ha hablado del Calvario del Sepulcro, como decía antes, que está en su sitio, pero incluso las excavaciones arqueológicas de la Basílica del Santo Sepulcro nos han permitido conocer que ahí estaba el pozo de las oblaciones del templo de Venus. Y sabemos que el templo de Venus se construyó por los romanos encima de donde estaba el Calvario, y que los cristianos consideraban un lugar que los romanos habían profanado precisamente por ya tener un carácter de elemento religioso. En fin, tantas y tantas cosas que se corresponden exactamente con todo. La tumba de la familia de Herodes es una tumba que se corresponde exactamente a la tumba de una persona rica, como sería la de José de Arimatea y como sería la tumba de Jesús. Es decir, una tumba excavada en una roca que tenía una piedra lateral que cerraba la puerta del sepulcro. Tantas cosas. La forma de la crucifixión. Plauto dice que los crucificados llevaban el patíbulo por la ciudad y después fueran crucificados. Se corresponde exactamente lo que se dice de la crucifixión de Jesús con lo que sabemos por otras fuentes, por fuentes romanas, etc. Por supuesto, tenemos una serie de documentos que son los que nosotros estudiamos expresamente y de los que no voy a hacer más referencia porque ya lo haremos en otro momento. El testimonio de la sábana santa, que coincide exactamente con lo que sabemos en los evangelios del caso de Jesús. Y los hallazgos en torno a la síndone, que son absolutamente impactantes. Pero también otras reliquias, por ejemplo, el titulus crucis, el sudario que se utilizó sobre la cabeza de Jesús, que probablemente está en Oviedo, o el cáliz de bendición que está venerado como el cáliz de la última cena en la Catedral de Valencia, etc. Es decir, la arqueología ha sido en los últimos 150 años, como digo, repito, una fuente inagotable de comprobaciones de lo que se dice en los evangelios. No se ha encontrado arqueológicamente ninguna contradicción absoluta. ¿Podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento? Sí, en el Nuevo Testamento no. Es decir, en el Antiguo Testamento sí encontramos en ocasiones cosas que no encajan con los relatos bíblicos, pero del Nuevo Testamento no hay ningún tipo de contradicción clara. Fuentes, por ejemplo, documentales. En segundo lugar, hemos de hablar de las fuentes, y en este caso las fuentes no cristianas. Es decir, existen personajes que fuera del ámbito de los evangelios, considerados por los críticos, los míticos, como documentos de fe y no históricos, ¿existen referencias a Jesús? Bueno, en los 2 primeros siglos, bueno, pues efectivamente lo existen y además son ajenos u hostiles a la fe cristiana y no por eso niegan la existencia del personaje. Por eso hoy día ya nadie se atreve a dudar que Jesús fuera un personaje histórico. Por ejemplo, Flavio Josefo, quien existió o su vida se desarrolló entre el año 37 hasta el año 101 después de Cristo, era un historiador judío, como digo, muy próximo al tiempo de Jesús. Y en las antigüedades judaicas, que publica en Roma entre el año 93 y 94 después de Cristo, habla de Jesús en 2 textos. Por una parte cita a Juan el Bautista, de quien cuenta la predicación y el suplicio, cosa que coincide exactamente con lo que dicen los evangelios, y cita también a Santiago, primer obispo de Jerusalén, cuya lapidación narra y a quien designa como el hermano de Jesús, apodado el Cristo. Es decir, está reconociendo que existió Jesús, que tenía un hermano, es decir, un primo, y que se le apodaba el Cristo a Jesús. Es decir, esto es una referencia totalmente ajena a los evangelios y nada favorable a los evangelios, sin embargo, ahí estamos. También existe el texto que se llama pues el testimonio más grande que se deriva de las antigüedades judías de Flavio Josefo. Pues bien, este es un documento que se ha discutido y se ha dicho, bueno, está lleno de interpolaciones,
porque los cristianos, los copistas cristianos, añadieron cosas. Pues tienen razón, efectivamente, pero tenemos los medios suficientes como para saber qué es lo que fue añadido, porque el testimonio flaviano, que es como se llama este texto, tiene en su sustrato cosas que no han sido tocadas en absoluto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque han llegado hasta nosotros versiones del mismo testimonio flaviano, pero por la vía de la cultura musulmana, que no tenía ningún interés en ensalzar a Jesucristo y que les viene directamente del texto original. Entonces, es verdad que hay algunas interpolaciones. Eso es un hecho, porque si no hubiera sido así, pues la verdad es que tendríamos que reconocer que Flavio Josefo era cristiano, porque viene a decir que Jesús era el Mesías y cosas así. Sin embargo, vamos a suprimir en este texto lo que en marrón se pueden considerar como las interpolaciones, y nos quedamos con el texto flaviano venido por la vía musulmana. ¿Y qué es lo que dice? Pues solo con esto tenemos un montón de datos. Dice: existió en este tiempo Jesús, hombre sabio, ya que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos. Habiéndole castigado Pilato con la cruz por denuncia de los varones notables entre nosotros, sin embargo, no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio. Todavía hoy no ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos. Pues son un montón de referencias, es decir, habla del cristianismo, de que los cristianos son seguidores de Jesús, que Jesús fue un hombre que fue condenado a la muerte de cruz por Pilato, y que efectivamente ese cristianismo no se extinguió, sino que duró entre los propios seguidores, ¿no? Bueno, pues otro historiador importante es Tácito. Tácito es un historiador romano que dirige o que escribe en el tiempo de su vida, en el siglo I. Él vivió entre el año 55 y el año 120 después de Cristo. Pero además se piensa que tuvo acceso a algún informe oficial de Roma despachado por Poncio Pilato, porque tenía un estrato social importante. Pues bien, aquí dice lo siguiente. Dice Tácito: un rumor infamante atribuyó a Nerón la orden del incendio. Para cortarlo de raíz, fingió él unos culpables y entregó a las más refinadas torturas a unos hombres detestados por sus fechorías, a quienes el pueblo llamaba cristianos. Este nombre les venía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Estamos hablando de testimonios que son muy anteriores a lo que los críticos y los míticos consideraban aceptable, es decir, consideraban que los evangelios estaban escritos a partir del siglo III. Bueno, pues antes de esto ya se dice lo que dicen estos historiadores. Un tercer historiador que nos interesa mencionar es Suetonio. También es historiador romano. Y en su Vita Claudii, es decir, la vida del emperador Claudio, escrita el año 121, narra la expulsión de los judíos de Roma, diciendo que bajo la instigación de un cierto Cresto provocaban frecuentes tumultos. Es curioso que identifica a los cristianos considerándolos simplemente judíos, y por otra parte Cresto es una expresión que hace referencia a Cristo, puesto que no es el único sitio donde aparece esa palabra. Es decir, que había una discusión sobre eran cristianos o si el nombre de Cristo se refería a Cristo es Cristo. Bueno, pues sí. Es decir, hoy día no hay discusión al respecto. Otro autor, Plinio el Joven. Este era gobernador de Bitinia, que está en el Mar Negro, en la actual Turquía. Este refiere a Trajano, entre el año 111 y el 113, que un gran número de personas solía reunirse un día establecido antes del alba para cantar en versos alternos un himno a Cristo como si fuera un dios. Interesantísimo. Es decir, la deificación de Jesús no se produce
como dice, por ejemplo, el Código da Vinci y tantos otros que se inspiran en autores críticos y míticos. No se produce como consecuencia de la intervención de Constantino, que es muy posterior. En el año 110 o 112 ya se dice que los cristianos veneraban a Cristo como si fuera Dios, o sea, nada de una deificación posterior, muy posterior, como piensan algunos. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que, claro, dices, bueno, son pocos autores. ¿Son pocos autores? Bueno, hay que ver, porque algunos eruditos divulgadores y algunos escasos historiadores arguyen la no historicidad de Jesús diciendo que prácticamente nadie menciona a Jesús. Es decir, el silencio de los historiadores no cristianos más o menos contemporáneos es muy significativo, porque tendría que haberlo citado todos. Bueno, esto es clarísimamente una manipulación, porque, y que tiene éxito porque la gente que escucha este tipo de argumentaciones no tiene criterio suficiente como para saber si esto tiene base o no. Vamos a repasar un poquito lo que podemos saber de quiénes son los autores que pudieron escribir de Cristo, y nos vamos a llevar una sorpresa. Prácticamente la totalidad de los escritos originales entre el siglo I o del siglo I que nos ha legado la Roma imperial son los que voy a mencionar. De los años 30 y 40 existe una historia de Roma por Velius Paterculus, un oficial retirado del ejército de Tiberio. Se publicó el año 30 después de Cristo. Una inscripción que menciona a Pilato, que es la que hemos visto anteriormente. Fábulas escritas por Fedro, un liberto macedonio de los años 40. Y ya, entre los años 30 y 40 solo existen estas tres referencias. De los años 50 y 60 podemos encontrar pocas cosas más. Veamos, las obras filosóficas y las cartas de Séneca, un poema de su sobrino Lucán, un libro sobre agricultura de Columela, un soldado retirado, fragmentos de la novela El Satiricón, de Gayo Petronio, unas cuantas líneas de un satírico romano, Persio, la historia natural es de Plinio el Viejo, afortunadamente porque es un libro que da muchísima información sobre el tiempo de Jesús. Fragmentos de un comentario sobre Cicerón por Asconius Pedianus, una historia de Alejandro Magno por Quinus Curtius. De los años 70 y 80 tenemos algunos poemas y epigramas de Marcial, obras de Tácito, una obra menor sobre oratoria, y Josefo contra Apión, las guerras de los judíos. Estas contra Apión y las guerras de los judíos son, afortunadamente, Flavio Josefo es el que hemos mencionado. Y de los años 90, y con esto acabamos todos los testimonios que nos ha legado el Imperio Romano en el siglo I. De los años 90 podemos encontrar la obra poética de Estacio, 12 libros de Quintiliano sobre oratoria y la biografía escrita por Tácito sobre su suegro Agrícola y su obra sobre Germania. Pues bien, en total solo hay 4 historiadores del siglo I en todo el imperio que nos hayan llegado sus textos. Paterculus, que es un amateur, pero se puede considerar un historiador, publica en el año 30, ¿y cómo va a hablar de Jesús? Porque no se habían producido realmente todavía los hechos que se tendrían que mencionar, por tanto no lo menciona. Quinius Curtius escribe sobre Alejandro Magno, no está relacionado con Jesús y no menciona nada porque no tiene nada que ver con lo que escribe. Tácito no habla de Jesús en su obra de oratoria, ni en la biografía de su suegro, cosa que es normal, pero sí en sus anales, cuando trata de la historia de Roma. Es decir, un historiador que sí habla y podría hablar de Jesús y habla de él. Y Flavio Josefo, que también habla de Jesús. Es decir, de los 4 historiadores, solo 2 podían haberse referido a Jesús, y lo hicieron. Por tanto, ¿cuántos historiadores mencionan a Jesús? El 100%. Por tanto, decir solo 2, que poquitos, pues son los únicos 2 que podían haber dicho algo, y van y lo dicen. Entonces, por eso, es decir, cuando se habla de, son pocas las fuentes, hay que tener en cuenta cuáles son la totalidad de las fuentes que existen. Evidentemente, las fuentes cristianas son las más importantes. Entonces vamos a hacer una referencia a lo que dicen los 4 evangelios, que son la fuente cristiana fundamental. Y vamos a ver si tienen una credibilidad suficiente como para poder justificar la existencia y la realidad de Jesús de Nazaret.
Lo primero que hay que decir es que para entender los evangelios hay que ver cómo se formaron. Sería muy ingenuo pensar que los evangelios llegaron del cielo volando o que fueron dictados personalmente por un arcángel, como se piensa del Corán. Nunca nadie en la Iglesia Católica ha pensado eso. Es decir, no fueron dictados por Jesucristo. Jesús no dice, tomad nota, y entonces empieza a dictar sus palabras. O tampoco es cierto que se designara un grupo que redactasen, siguiendo un esquema, lo que Jesús iba diciendo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la transmisión del Evangelio se hizo de la siguiente manera, y dice literalmente, primero de forma oral. Dice, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y luego por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia Católica reconoce que hay unos autores materiales de los textos. Reconoce, eso sí, la inspiración. Y que al final un creyente termina pensando que lo que nos ha llegado es porque Dios ha querido que nos llegue. Bien, eso es coherente con el pensamiento cristiano. Pero no hay fantasías en cuanto a la creación de los textos. Es decir, hay una primera etapa que es lo que Jesús predica y lo que hace con su vida. En un segundo lugar está la predicación oral de los discípulos, que cuentan lo que ellos han sido testigos, lo que ellos han visto, y por tanto eso es facilísimo de recordar. Cuando tú hablas de tu propia experiencia, eso está perfectamente grabado en tu memoria. Y si encima lo predicas desde el momento inicial y no pasan 50 años hasta que empiezas a hablar de ello, pues lógicamente es fácil que predicando a personas que fueron testigos de los acontecimientos te ajustes a la realidad. En tercer lugar, la tercera etapa es cuando ya se produce la redacción escrita de los evangelios. Y es cuando se pone por escrito para que no se deforme el contenido del mensaje. Pues bien, por eso tienen mucha importancia los 4 evangelios que se llaman los evangelios canónicos. A mediados del siglo II fueron aceptados dentro del canon los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sabemos, y los estudiosos nos dicen, en qué orden se escribieron y qué relaciones existen entre ellos. Es decir, eso está perfectamente estudiado. Antes de estos 4 evangelios conocidos, hubo por lo menos un escrito en hebreo, uno escrito en hebreo por Mateo en Siria, entre el año 33 y el año 40, muy probablemente. En ese se basa Marcos, que además, unido a la fuente Q, que ahora diremos lo que es esto, es el origen de los evangelios de Mateo y de Lucas. Y por último, ya cuando estaban redactados los 3 primeros, Juan completa los sinópticos. Es decir, ese es el orden en que se producen los evangelios. Por tanto, ¿qué hemos perdido? Pues hemos perdido el Mateo hebreo y hay una fuente que se llama Q de Quelle en alemán, que pues los estudiosos piensan que es una fuente independiente y que no sabemos cuál es el original, pero que al incorporarse a Mateo y Lucas, pues ya no es una fuente totalmente prescindible. Entonces, la existencia de esta fuente Q se deduce porque existe una gran cantidad de material que comparten Mateo y Lucas y no Marcos. Luego cabe pensar que efectivamente eso se utilizó. Por otra parte, Marcos es el que recoge la predicación de San Pedro en Roma. Por tanto, lo que está recogiendo es el texto de la predicación oral de un testigo directísimo, que es San Pedro, y que utilizaba a San Marcos como traductor, y lo sabemos por referencias ajenas. Incluso Pedro, en una de sus cartas, dice, os saluda mi hijo Marcos. No hay que entenderlo en un sentido literal, sino que es San Marcos el que él estaba haciendo de traductor y el que ponía por escrito su predicación. Bien, los expertos sugieren que podía haberse empleado una fuente común, y ya digo que se llama Quelle, fuente en alemán. Y por cierto, que a pesar de lo que dice, por ejemplo, el Código da Vinci, que se hizo muy famoso hace unos años, precisamente porque decía un montón de barbaridades, pero que las daba por tan seguro que mucha gente las tomó por ciertas, no es cierto que la fuente Q fuera un documento secreto, como se dice en el Código da Vinci.
Al revés, estaríamos encantados de que existiera, porque no dice nada que no se pueda recoger en los evangelios canónicos. Por tanto, esto no es cierto. Los 3 primeros evangelios se les llama sinópticos porque sinóptico quiere decir que se puede ver a la vez, es decir, que son evangelios paralelos. Son los de Mateos, Marcos y Lucas. Y como he dicho, el cuarto evangelio sigue una línea independiente de desarrollo. Se atribuye a Juan, el discípulo amado, y cada vez se piensa que está escrito antes, porque según se ha ido profundizando, se ha ido viendo que las referencias son más antiguas, y se piensa que la fecha de redacción del Evangelio de Juan sería a finales del siglo I, pero en torno al año 90 después de Cristo. Y estos, evidentemente, están escritos, el Evangelio de Juan está escrito cuando ya hay una reflexión teológica, pero eso no duda o no pone en duda hechos. Juan dice cosas que solo un testigo presencial puede saber. Y esto, si vemos literalmente lo que dicen los evangelios, podemos comprobarlo. Lo que pasa es que eso sería muy largo para hacer. Nos vamos a quedar en 3 preguntas, que son las 3 preguntas que vamos a hacer para terminar. En primer lugar, ¿por qué existen evangelios no canónicos? Porque es una cosa que se dice. Bueno, pero la Iglesia eligió cuáles eran los evangelios que convenía conservar y eliminó otros que no le interesaban. Es decir, ¿por qué hay evangelios que son canónicos y otros no? Segundo, ¿estos textos no se deformarían? Es decir, ¿qué fiabilidad tienen estos textos? Y tercero, si se escribieron lo suficientemente pronto, porque hemos dicho que la base de las críticas es la consideración de que los evangelios se escriben mucho tiempo después, cuando ya ha sido posible la mitificación, se han borrado los hechos, han desaparecido los testigos. Pues bien, veamos la primera pregunta. ¿Por qué hay evangelios no canónicos? Bueno, hay que decir que los evangelios no canónicos se llaman apócrifos. Apócrifo no quiere decir que sea falso. La palabra apócrifo simplemente quiere decir oculto. Son textos que no se han conocido más que mucho tiempo después. ¿Y por qué estaban ocultos? Pues porque no eran copiados. No hay copias, como sí que existen una enorme cantidad de fragmentos de los textos de los 4 evangelios canónicos. ¿Por qué estos no aparecen con profusión? Porque son textos que están vinculados a grupos muy concretos que se dan en un lugar muy concreto. Y por tanto no eran de un reconocimiento universal ya desde el principio. Pero está claro que cuando hablamos de los apócrifos no se pueden meter todos en el mismo saco. Los evangelios apócrifos puede ser que tengan datos reales, nadie lo discute, pero su nivel de interpolaciones, es decir, de las cosas que se han ido añadiendo, que se han copiado, que los copistas han añadido, como ocurría con el testimonio flaviano que decíamos antes, es decir, los copistas pueden haber añadido cosas. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no pasó en los evangelios canónicos? Pues ahora veremos. Pero sobre todo de eso es que en los apócrifos no tenemos ninguna seguridad, porque a veces los textos el texto físico, el documento físico, el manuscrito, es muchos años posterior. Es decir, incluso tenemos algunos apócrifos cuyo texto más antiguo es del siglo XVIII. Entonces, ¿qué sabemos que ocurrió hasta el siglo XVIII con ese texto? No sabemos nada, ¿no? Entonces, la Iglesia, que es la que ha publicado los textos apócrifos, porque se pueden encontrar, por ejemplo, en la BAC, no tiene nada en contra de que se lean, pero no se pueden considerar con la misma fiabilidad que los evangelios canónicos, porque ahora veremos que tienen unas condiciones completamente distintas. Pero, por otra parte, dentro de los apócrifos hay algunos que son evangelios claramente gnósticos. Por ejemplo, los documentos hallados en Nag Hammadi, que podemos ver en el Museo Copto de Egipto, y que yo vi hace poco en un viaje, ¿no? Es decir, ahí se ve perfectamente estos documentos, aunque ahora se han sacado de sus estuches y se han guardado, porque claro, tienen un valor documental enorme. Pues bien, estos documentos son evangelios gnósticos, es decir, que corresponden a una ideología propia de un grupo que tenía la filosofía gnóstica. Y son ampliamente reconocidos por los especialistas. Es más, es la Iglesia la que los ha puesto al conocimiento y los ha publicado. Entonces, ¿por qué la Iglesia tendría que ir en contra de estos textos? Están ahí, lo que pasa es que no les da la fiabilidad que tienen, lógicamente, los evangelios canónicos. Entonces, los evangelios gnósticos precisamente son el ejemplo de unos evangelios que responden a una filosofía, las que
es un intento de vestir a Jesús con un tipo de pensamiento que yo ya tengo y que al atribuir a Jesús le doy la autoridad correspondiente. De paso, evito que se censuren por ser pensamientos que no son aceptados universalmente, como los gnósticos, y bueno, pues convenía que les dieran la autoridad de un personaje que estaba en alza, que era completamente Jesús de Nazaret. Pues bien, lo que es curioso es que ya los padres de la Iglesia dicen, ojo, porque hay alguien que está escribiendo como si fueran evangelios textos que no se corresponden con la verdad que conocemos. Y tenemos que decir que los padres de la Iglesia son los discípulos de los apóstoles, ¿eh? Es decir, son la primera generación de predicadores más allá de los testigos presenciales. De los testigos presenciales nos vienen los evangelios canónicos y los otros, los discípulos de los que pusieron por escrito los acontecimientos, están recogiendo de viva voz lo que ellos han vivido y han escuchado a sus maestros. Por tanto, la fiabilidad es bastante alta. Pues bien, los evangelios gnósticos, concretamente los de Nahum Hammadi, etc., fueron escritos mucho tiempo después de los evangelios canónicos y nos dan una idea de lo que pensaban estos grupos filosóficos antiguos, pero la versión que nos dan de los personajes o de los hechos es bastante exótica. A veces tienen interpretaciones que son totalmente abstractas y claramente simbólicas, a diferencia de lo que ocurre con los evangelios canónicos. ¿Por qué la Iglesia, y esto es a donde quería llegar, por qué la Iglesia considera que hay algunos evangelios que son verdaderamente fiables? Pues porque se corresponden a tres criterios. En primer lugar, la autoridad apostólica. En segundo lugar, la antigüedad. Y en tercer lugar, la aceptación universal. Piénsese, los cuatro evangelios canónicos son Mateo. Mateo era discípulo de Jesús. Marcos, que es el que recoge la predicación de San Pedro. Lucas, que es el médico de San Pablo y que está totalmente vinculado a la predicación de San Pablo. Y Juan, que es el discípulo amado, es decir, y que da datos que vienen directamente de una fuente presencial de los hechos. Entonces, estamos hablando de que los cuatro evangelios canónicos tienen muchísima más autoridad porque vienen directamente de apóstoles. Tienen más antigüedad, son los más antiguos que existen. Y además sabemos por la cantidad de fragmentos que se han encontrado a lo largo de distintas excavaciones arqueológicas y en diversos lugares, se ha visto que estaban totalmente extendidos por toda la Iglesia primitiva. Por tanto, eran considerados como auténticos por todos. Por el contrario, los evangelios gnósticos tienen una falta de consistencia interna espectacular. Habría que citar algunas frases que he eliminado para no hacer esto muy largo, pero que son completamente abstractas. No se habla de un Jesús que llora, es un Jesús que está por encima del bien y del mal, que está al margen de los hechos, en fin. Es decir, se corresponden a un pensamiento filosófico, no a un personaje real. Segundo planteamiento que nos tenemos que hacer. Pero aún así, los evangelios canónicos podrían haberse deformado, ¿no? Bueno, pues hay que ver algunas cosas para tener en cuenta de qué estamos hablando. Hay que decir que si alguien quisiera deformar los textos de los evangelios, lo último que haría es escribirlos en un contexto judío en el siglo I, porque la tradición oral es esencial en el judaísmo. Es decir, igual que ocurre en los pueblos como en el Islam pasa igual también. La gente se aprende de memoria textos larguísimos y es capaz de recitarlos con total exactitud. Los niños estudian el Corán de memoria, como hacían antes los niños españoles, por ejemplo, con el catecismo, pero desde que no hay que catequizar a nadie, hemos quitado el catecismo, nadie es capaz de memorizar nada. Incluso hay gente que tiene grandes dificultades para memorizar el credo. Y yo he visto en chavales de primera, no de primera comunión, que sería lo normal, sino en gente que está haciendo la confirmación, que es incapaz de memorizar el credo, una cosa incomprensible. Pero bueno, es decir, hay que hacer mucho esfuerzo para perder una tradición oral importante. Sin embargo, en los pueblos orientales esto es fundamental, es decir, la gente del tiempo de Jesús tenía perfectamente facilidad para memorizar textos largos. Incluso en el tiempo de Jesús existían personas que aprendían literalmente de memoria, eran los Tanaim, que eran verdaderas bibliotecas ambulantes.
Es decir, eran gente que si se destruía el texto original eran capaces de repetirlo exactamente igual. Pero es que además en la predicación de Jesús se ve que están los recursos propios de un muy buen maestro y orador. Es decir, ¿qué cosas nosotros recordamos a la primera o con mucha facilidad? Y eso que ya nos hemos acostumbrado a tomar notas y a no memorizar las cosas. Y ya con los móviles no digo nada, ya nadie se sabe ningún teléfono de nadie. Pero yo recuerdo que antes de los móviles nos sabíamos los teléfonos de todos los amigos y no teníamos ningún problema para recordarlos. Bueno, pues esto es una cuestión que la memoria es un músculo, si no se ejercita se pierde. Pero cuando uno lleva muchos siglos haciendo esto y se ha creado toda una cultura de la memorización, es fácil que esto se mantenga con exactitud. Pero repito, es que en la predicación de Jesús se ven recursos propios de un muy buen orador. Por ejemplo, todos recordamos que Jesús dice, habéis oído decir, pero yo os digo. Entonces va repitiendo. Es decir, esos paralelismos hacen que sea muy fácil de recordar la predicación. Otra cosa que uno recuerda mucho son las expresiones chocantes. Todo el mundo se imagina un camello pasando por el ojo de una aguja. Y eso lo oyes una vez y te queda para siempre. Pues eso es una forma muy fácil de transmitir mensajes. Es decir, utilizando expresiones que llaman la atención. Esto es lo que hace que nosotros nos acordemos de los chistes, aunque nos lo cuenten una vez, y cuanto más bestia sea el chiste, más nos acordamos, porque más nos choca. Y lo que choca se recuerda. Además, Jesús utiliza narraciones visuales, es decir, pues nos cuenta como si fueran cuentos, que son parábolas, donde nos imaginamos perfectamente al padre saliendo al encuentro del hijo o, en fin, tal cantidad de cosas que son fáciles de ver porque nos imaginamos la historieta. Y aquellos como yo que tenemos una mentalidad o una memoria visual, pues nos resulta facilísimo de recordar cuando tenemos una imagen visual de lo que estamos leyendo. Es decir, todo esto son recursos de un buen orador e incluso expresiones rimadas. Es decir, una de las cosas que nosotros recordamos muy fácilmente son los refranes o igual ahora los eslóganes que se utilizan en las campañas de publicidad. Si riman nos acordamos seguro y solo con oírlas una vez nos acordamos. Bueno, pues muchos de los textos de los evangelios está demostrado que riman si se ponen en hebreo, es decir, que en realidad Jesús estaría utilizando expresiones, él y sus predicadores, expresiones que eran fáciles de recordar. Pero claro, siempre podríamos decir, bueno, pero puede haber algo que se haya modificado. Bueno, puede haber algo modificado, pero da la casualidad de que lo más importante o lo que es más difícil de creer, por ejemplo, la muerte y resurrección de Jesús, es precisamente el sustrato más antiguo y es anterior a la propia redacción de los evangelios. Es lo que se llama el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma etimológicamente es el anuncio público por voz de un heraldo. Esto es lo que sería la definición del querigma. Es decir, en el caso del Evangelio sería la proclamación sintética de la buena nueva. Pues bien, en el Nuevo Testamento encontramos varias fórmulas querigmáticas que son eco directo de la primerísima predicación oral de los cristianos. Es decir, precisamente la parte más antigua, anterior a los evangelios. Antes de que los evangelios se pusieran por escrito, ya los predicadores estaban diciendo el resumen, la esencia de la predicación. Y bueno, pues eso es lo que hace que, por ejemplo, pues al final se ponga por escrito el credo, que es en cierta medida la última fase de ese querigma, ¿no? Pero además, después de la predicación oral, por ejemplo, pues San Pablo dice, yo he recibido de mi tradición, y cita cosas que se consideran exactamente el querigma, ¿no? Lo que era predicado ya en tiempos de Pablo. Es decir, que es curioso porque Pablo es prácticamente contemporáneo de Jesús y ya eso se decía exactamente. Los Logia Christi son otros textos importantes, es decir, son colecciones de dichos y hechos de Jesús que debieron circular porque se pusieron por escrito antes de que se escribieran completamente los evangelios y que luego se incorporan a ellos. Es más, hoy en día, después de una época en la que se había discutido la tradición como fuente de conocimiento, se tiende a pensar justo todo lo contrario. Por ejemplo, Herr Hansson dice,
La raíz judía del árbol cristiano ha hecho que la tradición evangélica ligada al rabino Jesús de Nazaret ofrezca firmes garantías de exactitud y fidelidad histórica respecto a las palabras de Jesús y a los testimonios sobre su persona. Efectivamente, eso es así. Cada vez está más indiscutido que hay una base en la predicación que nos ha llegado intacta. De todas maneras, el dato más discutido por los racionalistas sería que Jesús fuera considerado Dios en los primeros siglos. Es decir, eso es lo que tendría que haber sido fruto de la mitificación, o de la concreción del mito. Bueno, pues, por ejemplo, y por significar o por citar un hecho que no es que sea muy profundo, pero que es muy conocido, el caso del Código da Vinci, recoge esta objeción afirmando que fue en el Concilio de Nicea que convocó el emperador Constantino que se produce la divinización de Jesús. Pues muy bien, mucho antes que Nicea o de Nicea, todos los textos neotestamentarios y todos los padres de la Iglesia hablan de Jesús como Dios. No es una cosa que se introduzca en un momento determinado. No voy a citar todas las menciones, pero por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la segunda carta a los filipenses, la primera a los colosenses, la segunda de Tito, la carta a los hebreos, Judas, el número 25, el Apocalipsis, todos estos textos son bastante anteriores al año 325 y hablan de Jesús como Dios. Testimonios de los padres de la Iglesia, pues ponemos, por ejemplo, a Justino Mártir, del siglo II, en la primera apología. Ireneo, contra los herejes, habla de Jesús como Dios. Clemente de Alejandría, Hipólito, en la contraherejía de Nezus, Tertuliano, etc. Todos ellos nos dicen que Jesús era adorado como Dios. Pues bien, además es que en el Concilio de Nicea lo que planteó Arrio no es que Jesús no fuera Dios, sino que era un Dios inferior al Padre porque había sido creado. Entonces, precisamente en el Concilio de Nicea se formaliza lo que hasta entonces no se había discutido, que Jesús era consustancial al Padre. Claro, el concilio, si uno lee y no tiene un conocimiento profundo de lo que está leyendo, le pueden colar goles, pero fácilmente. Y así nos encontramos con gente que pensó, como dice el Código da Vinci, que por un escaso margen de votos consiguió Constantino que Jesús fuera proclamado Dios. Eso es absolutamente falso, porque tenemos referencias claras de lo que pasó en ese concilio. Y Arrio, la postura de Arrio, solo obtuvo 2 votos de más de 300 padres conciliares. Es decir, que no es verdad. Es decir, a veces estas afirmaciones, como he dicho, se hacen sin ningún tipo de comprobación y quien las escucha tampoco lo comprueba. Por tanto, tenemos bases suficientes como para pensar que, bueno, y hay una cosa clarísima, y es que hay tantos, esto hablaremos al final, pero hay tal cantidad de fragmentos de los manuscritos originales de los evangelios y de las primeras copias que en el siglo II, III ya se puede tener la reconstrucción íntegra de los evangelios tal como los tenemos hoy en día, y son exactamente iguales, como vamos a ver. Por eso nos queda hablar precisamente de la última de las cuestiones que nos habíamos planteado. ¿Estos evangelios se escribieron lo suficientemente pronto? Bueno, pues hay que decir que en la segunda mitad del siglo XX se han hallado importantes evidencias de que los evangelios son mucho más antiguos de lo que se pensaba en el siglo XIX. Por ejemplo, se han descubierto manuscritos que corroboran al pie de la letra los textos de los evangelios canónicos. Y hoy en día nadie coloca el evangelio de Marcos más tarde del año 65, los de Mateo y Lucas en los años 70-80 y el de Juan, como hemos dicho antes, en los años 90. Algunos de los manuscritos más antiguos que se han encontrado pues llaman mucho la atención. Por ejemplo, el más antiguo sería el famoso fragmento del 7Q5. Vamos a explicar un poquito qué es el 7Q5, porque es un fragmento muy interesante. De momento hay que meterlo en su contexto. En los años 70, o concretamente en el año 70, Tito somete y destruye Jerusalén.
y en ese momento los esenios, que eran un grupo religioso importante, quieren poner a salvo sus textos y para ello los meten en una serie de vasijas y estas en una serie de cuevas que estaban cerca de donde ellos vivían, que estaban próximos al Mar Muerto. Pues bien, los manuscritos del Qumran son una insospechada fuente de información sobre la época de Cristo, porque hay expresiones que nosotros solo conocíamos por los evangelios que los esenios, que no son cristianos, recogen también, lo cual quiere decir que son expresiones propias de la época. Por ejemplo, Jesús habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y eso también lo dicen los esenios, es decir, es una expresión que se utilizaba en el tiempo de Jesús. Pero concretamente, ¿qué es el 7Q5? Pues fue un fragmento que vemos aquí, un trocito de papiro que descubrió el padre O'Callaghan, es decir, mejor dicho, que identificó el padre O'Callaghan, un jesuita español que yo tuve el gusto y el verdadero placer de conocer y de intercambiar opiniones con él, estando él en Barcelona antes de que estuviera mal, es decir, estaba totalmente lúcido cuando hablamos todavía de esto. Y nos contó muchas cosas sobre el 7Q5, que ha marcado su vida. Es un fragmento de color castaño claro, casi gris, escrito por una sola cara con tinta negra. Tiene 3,9 centímetros de alto y 2,7 centímetros de ancho. Y en su parte inferior tiene una anchura de 1 centímetro con 7 milímetros. O sea, prácticamente 20 letras. Es decir, tiene una letra en la primera línea, 4 letras en la segunda, 6 letras en la tercera, 4 letras en la cuarta y 4 en la quinta. Total 20 letras en griego, 11 legibles con seguridad y 9 inciertas o probables. Sin embargo, claro, piensa uno, ¿con un texto tan pequeño se puede saber algo? Pues sí, se puede saber porque sabemos que los copistas escribían un número de letras concreto en cada renglón y por tanto sabemos la anchura que tenían los renglones y lo sabemos porque cobraban según los textos que escribían o las letras que copiaban. Entonces, curiosamente, si colocamos eso en un contexto de 5 líneas, nos encontraremos que lo que se está citando es un evangelio de Marcos, el número 6, los versículos 52 a 54, que literalmente dirían, pues no habían entendido lo de los panes y sus corazones estaban embotados. Acabada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Al desembarcar, está hablando de una aparición de Jesús resucitado. Esto es curioso, ¿eh? Entonces, o no sé si es Jesús resucitado, pero es en torno al lago de Genesaret, porque ahora he dudado sobre esto. Pero está claro que junto al 7Q5 había otros fragmentos en los que no vamos a entrar, pero por ejemplo el 7Q4. Pero hay una cosa que hay que destacar. Estos fragmentos se encuentran en una cueva que estaba en el ámbito de los esenios, pero no quiere decir que fuera una cueva usada por los esenios. Tampoco sabemos con seguridad que fueran los esenios los únicos que guardaron estos textos en estas vasijas, porque la verdad es que, claro, se ha dicho, bueno, pues esto es que es un texto esenio que no tiene nada que ver con los cristianos. Bueno, de momento hay que decir que una cosa son las cuevas que utilizan los esenios, pero hay una cueva distinta donde están estos dos fragmentos, el 7Q4 y el 7Q5. Los esenios no eran cristianos, pero sí que tenían conexiones. Por ejemplo, se dice o se piensa que San Juan Bautista podía estar relacionado con los esenios, puesto que predicaba también cerca. Pero está claro que, han surgido teorías muy raras, pensando que los esenios eran verdaderamente los cristianos, que se habla del maestro de perdición como si fuera Jesús, o en fin, cosas así. Esto no tiene ninguna base histórica. Pero sí que es verdad que los fragmentos que nos interesan, que pueden ser del Evangelio de Marcos, aparecen en una vasija que está señalada como procedente de Roma. Y Marcos, según la tradición, repito, era el discípulo que acompañó a San Pedro y recogió su predicación. Por tanto, el momento en el que se guardó en una vasija y se intentó salvar este manuscrito, estamos hablando de los años 70. Si San Pedro predicó en los años 60 en Roma, la verdad es que
quiere decirse que ya había llegado desde Roma un manuscrito que tenía algunas frases, no decimos que sea todo el Evangelio concreto, pero algunas frases del Evangelio de Marcos. Pues bien, hay una reivindicación cada vez mayor del manuscrito 7,5 como el manuscrito más antiguo de los textos evangélicos. Podríamos citar lo que dice Tiede, que dice: resulta cierto que el fragmento 7,5 corresponde a Marcos 6, 52, 53, por lo que se trata del fragmento más antiguo que se conserva del Nuevo Testamento, compuesto alrededor del año 50 y con seguridad antes del 68. En fin, etcétera, ¿no? Hay muchos estudiosos que están cada vez más seguros de que ese manuscrito es de la época. Pero incluso en época de viviendo todavía el padre O'Callaghan, se hizo una comprobación muy curiosa. Se metió en un ordenador todos los textos conocidos en griego del tiempo, de los primeros siglos, y se pidió al ordenador que distribuyera estos textos en renglones y viera si podía corresponder a algún otro texto. Lo que el padre O'Callaghan había encontrado a primera vista, casualmente lo corroboró literalmente el ordenador. Es decir, que hubo una exactitud en la determinación del fragmento, y solamente ese fragmento del Evangelio de Marcos encaja con esas 20 líneas. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, el papiro Rylance griego, que sabemos que está datado en el año 125 después de Cristo. Antes de que se encontrara el 7Q5 se consideraba el texto más antiguo de los evangelios. Este fue descubierto en las arenas del Medio Egipto en el año 1935. Aquí tiene más letras, son 114, del Evangelio de Juan, y es copia de un original anterior. Por tanto, el Evangelio de Juan estaría escrito antes del año 125 seguro. Y curiosamente rompe las teorías de los mitólogos y algunos críticos que requieren, como hemos dicho varias veces, una composición muy posterior. Lo llamativo es que dentro de las frases que aparecen dentro del fragmento está una referencia a lo que dice Jesús. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y qué curioso, cuando se estaba discutiendo sobre la verdad de los evangelios, aparece un fragmento que dice literalmente esto: para dar testimonio de la verdad. Pues ahí lo tenemos. Muchos otros. Por ejemplo, en el año 150 después de Cristo ya tenemos el Evangelio íntegro de San Juan, en el documento más tardío, que es el de Juan, pero el mejor conservado, tenemos todo. Y el texto íntegro de los 4 evangelios juntos y cosidos conjuntamente, lo cual quiere decir que eran tratados por la Iglesia como una unidad, es el Codex Sinaiticus, que es del siglo IV y está en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Bueno, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas más que podríamos decir. Pero estamos acabando. Simplemente para acabar, decir que hay que comparar lo que ocurre con la autoridad que tienen por su autenticidad los evangelios, los manuscritos completos conservados de los evangelios o los fragmentos de los mismos y otras obras. Y entonces la diferencia es abismal. Por ejemplo, los evangelios originales y los primeros manuscritos completos que se conservan es de 100 o 150 años después de los hechos. Parece mucho, pero sin embargo, si comparamos con otros manuscritos, por ejemplo, los de Esquilo, la diferencia son de 1500 años. Es decir, el manuscrito más antiguo que se refiere a Esquilo es de 1500 años posterior a Esquilo. Los de Sófocles, 1400 años. Los textos de Platón, de 1300 años posteriores al autor. Es decir, si dudamos de la historicidad de los evangelios, tendríamos que dudar de todos los otros documentos, porque el evangelio es el libro de la antigüedad mejor documentado desde ese punto de vista. Como dice Thiel, ningún libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta exactitud, abundancia y antigüedad de manuscritos como el Nuevo Testamento. Nada menos que tenemos más de 4.680 manuscritos y entre ellos 70 papiros, que son anteriores todavía al manuscrito que tiene forma de libro. Por eso podemos decir en conclusión que hoy en día nadie discute realmente la existencia de Jesús. Pero todavía más, lo más racional es pensar que los evangelios son una fuente fiable. Y si no nos fiamos de los evangelios, no nos podemos fiar de nada histórico, porque no hay nada que tenga tal fiabilidad, con tal proliferación de manuscritos. ¿Por qué había tantos? Pues porque los evangelios se escriben para ser leídos en misa, es decir, las comunidades cristianas, cada una de ellas tenía que tener los 4 evangelios.
Y eso es lo que ocurre. Por eso que aparezca de repente un texto que si llamamos Evangelio apócrifo porque lo llamamos de alguna manera, pero que no tiene nada que ver, o sí, con un texto oficial de la Iglesia. No lo es, porque es alguien que ha escrito algo sobre Jesús, que puede ser verdad o no. Pues como digo, lo más racional es pensar que los evangelios son una fuente fiable, porque nos han llegado, gracias a que hubo miles de copias, nos han llegado unos cuantos miles de fragmentos. Y repito, reuniendo todos los fragmentos que tenemos, y con muy pocos años de diferencia, 150 años posteriores a los hechos, ya tenemos, pero pensad que 150 años, vamos, mi padre murió con 104 años. Es decir, eso es la vida de dos personas. Es decir, con que uno sea testigo y otro ponga por escrito las cosas, ya estamos en 100 años. Entonces, sin duda, los evangelios son la mejor fuente de información sobre el Jesús histórico. De todas maneras, pues yo ya sé que hablar solo de Jesús histórico es contar una parte de la verdad. Es decir, abordar el tema de Jesús no se puede abordar íntegramente tratando solamente un aspecto. Es decir, la historicidad de Jesús es importante, no es lo más importante. Y por supuesto, para un cristiano será más importante conocer a ese alguien más que conocer su historicidad. Es decir, para un cristiano, si cree que Jesús es el Hijo de Dios, lo más importante, por supuesto, será tratarle. Y para eso no se necesita acudir a los fragmentos hallados en el desierto. Es decir, hay un paso que va más allá, que es el paso de fe. Es decir, independientemente de que sepamos o no cómo era Jesús, hay una cosa que la fe nos lleva a pensar, que es el Hijo de Dios y nos lleva mucho más lejos. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer si eres cristiano. Pero si eres un estudioso, si eres un científico, pues de momento lo que tienes que quedarte con la idea es que, aunque no seas especialista, sí que tenemos claro que la historicidad de Jesús hoy día está fuera de toda duda y que los evangelios son el medio más seguro de conocer realmente su existencia. Pues muchas gracias.